Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voces. Hoy toca Voces Diversidad Sexual. Yo soy Gerardo Monsalvo. En el programa del día de hoy vamos a estar platicando sobre la bisexualidad. Va a estar con nosotros Daniel Romero Muciño. Él es psicólogo y también sexólogo clínico. No le cambie, quédese. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que es Voces Diversidad Sexual. Ya lo anunciábamos en la introducción de este programa. Vamos a estar hablando sobre la bisexualidad. Está con nosotros Daniel Romero Muciño. Él es psicólogo y también sexólogo clínico, quien nos va a estar aclarando las dudas que tengamos en este sentido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido y oye, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí platicando sobre este tema que... Pues de repente todos hemos escuchado este término, la bisexualidad, junto con otros que comprenden la diversidad sexual, pero a veces de repente como que no sabemos exactamente a qué se refiere. Platícanos en términos generales, ¿qué significa ser bisexual? Ok, bisexualidad es una de las preferencias de género o bien orientación sexual como más comúnmente las conocemos, que tiene que ver con que me atraen ambos géneros. Me atrae el género masculino y el género femenino. Básicamente a esto se refiere la bisexualidad. Hay algunos modelos más nuevos que nos hablan de que la orientación, por ejemplo, se parte en orientación erótica y orientación romántica. Dentro de la bisexualidad hay muchas personas que refieren que uno de los géneros les gusta para vincularse desde lo erótico y otro de los géneros para vincularse desde lo romántico. Esto ya tiene más bien que ver con cómo a la persona le gusta vincularse. Claro. Mira que hay ahí como ciertas controversias porque, por ejemplo, los gays dicen, no, que la bisexualidad no existe y que solo es un proceso de negación, ¿no? Entonces, por lo mismo que acabas de decir, que a lo mejor un chavo dice, pues es que a mí me gustan físicamente los hombres, pero de una mujer sí me puedo enamorar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque finalmente, pues es controversia, ¿no? Claro, fíjate, creo que algo que suele suceder mucho con la bisexualidad es que es una preferencia u orientación que se invisibiliza, justamente porque, por ejemplo, vemos en la calle caminar a dos hombres y pensamos, claro, son homosexuales. No pensamos, quizá uno de ellos es bisexual y se está relacionando con un hombre. Vemos a un hombre y a una mujer caminar por la calle y decimos, claro, son heterosexuales. No pensamos que alguno de los dos pueda ser bisexual. ¿Por qué? Porque tenemos la realidad construida en dicotomías, en polaridades, ¿no? Entonces es hetero, homo y nos olvidamos de todo lo que hay en medio. Por ejemplo, Juan Luis Álvarez Gallú y Lizárraga tienen un modelo donde nos hablan que desde la bisexualidad, homosexualidad y heterosexualidad, en todo esto hay miles de posibilidades. Y nos hablan incluso que todos tenemos un potencial, tanto homo como hetero. Solo que muchas veces, por la realidad en la que vivimos, por la sociedad, por la cultura, no nos atrevemos a tocarlos. Claro, precisamente por esta como costumbre que tenemos de tomar las cosas como por dos caras, por decirlo así, ¿no? Exactamente. ¿Tú por qué crees que entonces, y me imagino que es en parte por lo que nos estás comentando, que la bisexualidad todavía como que no termina de definirse como una orientación sexual o ya, o está en proceso? Fíjate, tiene que quedarnos muy claro que es una orientación sexual per se. Incluso ha habido estudios, por ejemplo, hay uno justamente del Instituto Mexicano de Sexología, donde formo parte, que se hizo en la Ciudad de México y es longitudinal. Déjame explicarte qué es longitudinal, a través del tiempo. Es decir, se hizo, déjame decirte un año, en 1995 y después en 2010 se volvió a registrar a las mismas personas. Y las mismas personas dijeron ser bisexuales en 1995 y seguir siendo bisexuales en 2015. Entonces, estos estudios longitudinales demuestran que no es una etapa de transición, que es una orientación estable, digámoslo así, aunque me parece estable manejar en cuanto a la diversidad. Claro, pero aquí ahorita me llama la atención mucho esto que mencionas de que si finalmente una orientación sexual pues no se decide, ¿no? Uno no nace y de repente se levanta un día y dice, hoy quiero que me gusten los hombres, mañana quiero que me gusten las mujeres, no vas programando, por decirlo así.
¿Existen entonces etapas transitorias? Fíjate, sí existen etapas transitorias, pero también la bisexualidad en sí es una preferencia. Es decir, hay muchas personas que justo porque en ningún momento habían experimentado un gusto por alguien de su mismo género, o por miedo, o por, vaya, N cantidad de situaciones, van como haciendo pruebas sobre, caray, si me gusta, no me gusta. Fíjate, incluso hay Rina Riesenfeld, que es una mujer que ha estudiado mucho sobre bisexualidad, describe muchos tipos de bisexualidades. Hay un tipo de bisexualidad a la que le llama bisexualidad específica, que quiere decir, solo tú me gustaste y solo contigo viví mi bisexualidad. Claro. ¿No? Y fíjate, creo que esto es muy importante en cuanto a la orientación y en cuanto a la diversidad. ¿Cuál es el miedo que nos da a todos el que una persona no pueda siempre estar dentro de una cajita o dentro de una categoría? ¿Cuál es el problema? Si hoy yo te digo que soy hetero y mañana te digo que soy homo, o mañana te digo que me gustan los morenos y hoy que me gustan los blancos. Es decir, ¿sabes? Me parece de pronto una onda mucho más cultural que realmente porque sea algo que no pueda existir. Que de repente, no sé si llegarás como a relacionarlo, regresamos o más bien nos cruzamos con este estereotipo cliché o esta forma de hablar coloquialmente de que nos da miedo lo desconocido, ¿no? Pero pues de repente tendemos más bien a criticar al que es diferente de nosotros. En el caso, por ejemplo, que yo te decía de que los gays, los hombres específicamente, siempre dicen, ay, no, es que un bisexual es porque sí realmente le gustan los hombres y no quiere aceptarlo, ¿no? Siempre existen estas, pues estas como controversias, por decirlo así, y además pues dentro de la misma comunidad, que es como que lo más impactante, ¿no? Fíjate, eso es bien interesante, porque me parece que esto se desprende también del poco entendimiento de si en realidad la comunidad es en serio una comunidad. Claro. Es decir, todas las personas fuimos educadas en estos modelos dicotómicos. Yo por ser hetero o yo por ser homo, no me salgo de esos modelos, no me salgo de esa educación, no me salgo de esa cultura. Entonces, si yo fui educado así, yo, persona homosexual, voy con mis prejuicios por la vida, aunque sea homosexual. Claro. Y no tiene que ver con mi preferencia, tiene que ver con mi educación. Exacto. Y entonces justo dentro de la comunidad o dentro de las personas LGBT, también hay mucha desinformación, no por ser de la comunidad LGBT ya en impronta sabes de todo, ¿no? Tampoco estás sensibilizado solo por ser persona de la comunidad LGBT. Entonces, creo que eso es muy importante, porque creo que de pronto justo también de ahí se desprenden muchos mitos, ¿no? Como de, ay, ¿por qué no se apoyan entre ustedes? ¿Por qué ustedes también se discriminan? Pues porque somos parte de la realidad común, somos parte de la socialización. Y tanto personas heterosexuales como personas con cualquier otro tipo de identidad, con cualquier otro tipo de preferencia, con cualquier otro tipo de conducta, también necesitan ser sensibilizadas y sensibilizados. Claro, porque finalmente la naturaleza humana no deja de existir, ¿no? Estamos platicando con Daniel Romero Muciño, él es psicólogo y sexólogo clínico. El tema del día de hoy en Voces Diversidad Sexual es la bisexualidad. No se despeguen, vamos a un brevísimo corte, pero ya regresamos. ¿Sabías que el 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad? Estamos de regreso en Voces Diversidad Sexual. Yo soy Gerardo Monsalvo. El tema del día de hoy es la bisexualidad. Está con nosotros Daniel Romero Muciño. Él es psicólogo y también es sexólogo clínico. Ya en el primer bloque dimos como un pequeño entorno, un antecedente sobre en qué consiste la bisexualidad. Y yo quisiera preguntarte ahora si realmente se puede hablar en términos de que si entre hombres y mujeres hay una diferencia de incidencias. ¿Quién tiende más a la bisexualidad? Fíjate que no, en realidad en los estudios es muy poca la variación. Y creo que también tiene que ver con qué tanto se nos permite vincularnos entre géneros socialmente, ¿no? Por ejemplo, es
como muy común que entre mujeres puedan de pronto besarse en la mejilla, darse la mano por la calle, etcétera, etcétera. Cosa que con los hombres no está permitido. ¿No? Entonces me parece que desde ahí más bien la vivencia de la bisexualidad es diferente, ¿no? Por permisividad de géneros. Sí, como dices, bueno, finalmente tú manejas estos términos mejor que yo. Tendría que ver precisamente con nuestra educación, con cómo fuimos, cómo tuvimos nuestras experiencias en casa, en la escuela, ¿no? Y que pues finalmente todas estas experiencias anteriores pues han ido en torno al hombre y la mujer en pareja y los hombres así, las mujeres así, ¿no? Exacto, Entonces, tiene que más de ver más con la manifestación del vínculo que con si los hombres son más propensos a ser bisexuales o las mujeres son más propensas, sino es a quién se le permite más manifestar su vínculo con personas del mismo género. Oye, pero de repente dicen que todos tenemos cierto grado de bisexualidad. ¿Cómo está eso? ¿Sí está comprobado eso? Fíjate, hay estudios específicos, por ejemplo, el mismo Freud hablaba de que tenemos potencialidad en cuanto a las sensaciones, en cuanto a las percepciones. Es decir, si tú cierras ahorita los ojos y yo te acaricio y te acaricia una mujer, quizás no vas a poder saber el género de quien te acarició. Claro. Y quizás te gusta más mi caricia. Claro. No obstante, si abres los ojos, seguramente te vas a poner rojo porque acaricio muy rico. Pero si abres los ojos, entonces ya vas a estar permeado por otra realidad que incluye el, caray, ¿qué género me está provocando algo? Y entonces ahí empiezan estas disonancias. Me están haciendo bullying allá en producción, pero no importa, hay que seguir la plática. Y hace ratito te hablaba, por ejemplo, también del modelo que tiene Juan Luis Álvarez Gallú y Lizárraga, donde nos hablan de que todos tenemos un potencial para poder tener un vínculo erótico y afectivo con personas del mismo género y del otro género. Porque eso me lleva, por ejemplo, a preguntarte o a comentar, que a lo mejor no tiene nada que ver con este tema, pero, por ejemplo, ¿cómo hacen las personas invidentes o que finalmente no saben quién las está tocando, ¿no? ¿Cómo saben su orientación sexual estas personas? Fíjate, creo que eso es muy importante, ¿no? Porque de pronto tiene que bueno, el género no solo se manifiesta visualmente, ¿no? También se manifiesta en muchas otras cosas y entonces de ahí podemos saber qué género me atrae. Pero, por ejemplo, esto que te decía, como de pronto cortarnos un poquito la cabeza en el hecho de no pensarlo, es ¿qué a mí me hace no permitirme vincular con otras personas de mi mismo género, por ejemplo? ¿Realmente que no me guste o que me dijeron que no me tiene que gustar? Que creo que eso es muy importante de pronto. Sí, pero a mí yo me pregunto, por ejemplo, los homosexuales de repente dicen, ay, pues a mí siempre me dijeron que no me tienen que gustar los hombres y cómo es posible que me gusten, ¿no? Exactamente. Es como, pues es muy complejo este asunto. Y fíjate, creo que ahí también suele suceder. Hay algunos clientes o pacientes que han llegado a mi consultorio muy movidos, muy asustados, homosexuales, porque empiezan a tener un cierto vínculo con personas del otro género. Y es como, caray, porque ¿sabes qué? Además, justo a esto iba hace rato. Si tú te defines como algo y luchas por ese algo, de pronto el que digas, ay, creo que ya me está gustando no tan fuertemente esto, es como si eso te determinara como persona. Y creo que ese es uno de los errores más grandes que tenemos en la sexualidad. Creer que mi orientación, mi identidad o mis conductas me determinan como persona. Claro. Por eso yo te decía hace rato, ¿cuál es el problema si hoy soy hetero, mañana soy homo, mañana soy bi, mañana soy otra cosa? Exacto. Hay como muchas creencias, muchos mitos. ¿Cuáles son como los mitos más comunes pues sí, más comunes dentro de la bisexualidad? Mira, dentro de la bisexualidad, justo este que decíamos, ¿no? Que son personas como en etapa de transición y que son homosexuales reprimidos, por ejemplo. Claro. Y la realidad es que esto no es así, ¿no? Si bien hay muchas personas que sí incursionan de pronto para llegar a definirse como homosexuales, la realidad es que la bisexualidad en sí es una preferencia que permanece a lo largo del tiempo, no es una transición. También, por ejemplo, el otro mito tiene que ver con que son personas que necesitan
estar con hombres y mujeres a la vez. Eso no es real. Eso tiene más que ver con el tipo de vínculo que les guste. Es decir, Claro. a lo mejor yo soy una persona bisexual que me gusta relacionarme en pareja abierta. Y entonces podré tener varias parejas a la vez. O Ese es me otro gusta tema. relacionarme en poliamor. Invítame luego y te hablo. Y eso tiene que ver con mi forma de Sí. vincularme, no per se con mi orientación, Exactamente. ¿no? O por Sí, ejemplo, sí, sí. también hablan de que las personas bisexuales, justo por ser bisexuales, son promiscuas. Ujú. Para empezar, yo diría que es promiscuo, ¿no? ¿De a cuántas parejas para me toca quién? para ser promiscuo? Exactamente. ¿No? O quién dio el rango o qué. ¿Quién decide, no? ¿Quién decide? Entonces creo que justo tiene mucho que ver con lo que no conocemos, nos da miedo y además nos han educado para repeler lo diferente. Exactamente. Estamos platicando con Daniel Romero Muciño, psicólogo y sexólogo clínico. Esto es Voces Diversidad Sexual. Vámonos a un brevísimo corte. Ya regresamos para concluir este tema. Es la bisexualidad. ¿Sabías que? El primer lugar en proclamar el Día Internacional del Orgullo Bisexual fue en el estado de California, en Estados Unidos. Estamos de regreso, Voces Diversidad Sexual. El tema del día de hoy ha sido la bisexualidad. Está con nosotros Daniel Romero Muciño, psicólogo y sexólogo clínico. Ya en este programa, este capítulo se nos pasó rapidísimo en la plática. En el bloque anterior platicamos sobre el asunto de como estos mitos a los cuales se enfrentan los bisexuales, en el cual pues, comentaste que uno de ellos es, pues que se cree que son más promiscuos porque pues como tienen chance de andar con uno y con otro género, pues es mayor la probabilidad de la promiscuidad y por ende también este mito del cual se desprende de la promiscuidad, el asunto de que son más propensos a sufrir o a obtener infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tan cierto hay? Digo, la pregunta en sí es a lo mejor un poco obvia, pero finalmente tratamos aquí en Voces como de digerir todo y que quede claro. Fíjate, de entrada creo que es muy importante puntualizar que el hecho de tener una preferencia u orientación bisexual no hace que no discrimine entre personas. Claro. ¿No? O sea, no hace que todas las mujeres y todos los hombres me gusten. Así como a las personas hetero tienen su manera de seleccionar a quien le gusta, a las personas homo tienen su manera de seleccionar a quien le gusta, las personas bisexuales también, aunque tengan gusto por ambos géneros, es exactamente lo mismo, no es indiscriminado, ¿no? De entrada. Y lo otro es, creo que es muy importante hablar de esta parte de las infecciones de transmisión sexual, porque de repente es como si justo por este mito de la promiscuidad es foco rojo, ¿no? Bisexual igual foco rojo. La realidad es que esto tiene que ver más con mi tipo de prácticas Claro. que con mi preferencia. Es decir, si yo soy una persona bisexual que no protege sus prácticas, evidentemente voy a tener un riesgo. Al igual que si soy una persona hetero que no protege sus prácticas, que si soy una persona homo que no protege sus prácticas. Exacto. Tiene que ver con cómo me protejo a la hora de... la responsabilidad de cada quien. Exactamente, ¿no? A la hora de tener un encuentro erótico. No con que yo sea bisexual o no. Eso es totalmente independiente. Esa responsabilidad de protegerse uno mismo y también de proteger a la otra persona con quien está teniendo una práctica sexual, pues es importantísima. Y como bien lo mencionas tú, finalmente no importa si uno es homosexual, heterosexual, bisexual o de la preferencia sexual de la cual se trate, siempre, siempre, siempre es recomendable pues protegerse. Exactamente. ¿No? Daniel, ¿cuáles serían como las consecuencias de que a alguien se le tenga que obligar a no ser bisexual? Porque Fíjate, como mencionaste, perdón, sí, no te mencionaste preocupes. hace rato, vivimos los humanos como la naturaleza humana, siempre estamos tratando de controlar al otro, que no sea diferente a mí Claro. y que no me rebase incluso, ¿no? Entonces, ¿qué onda con esto? Fíjate, esto que acabas de decir es bien interesante, que no me rebase. En realidad, creo que también tiene que ver con el nivel de entendimiento que tenemos de las cosas. Lo que no entiendo me da miedo. Claro. La bisexualidad es una de esas cosas, ¿no? Es de pronto muy poco entendido el cómo puedo
vincularme con dos géneros, cómo pueden gustarme dos géneros, o cómo puedo con uno querer tener encuentros eróticos y con otro solo enamorarme. Claro. De pronto es algo como que comúnmente no lo tenemos en nuestra estructura. Por eso también creo que la bisexualidad es poco entendida en ese sentido. Claro. Ya para empezar a concluir, estamos como cerrando el tema en el sentido en el que ya platicamos en qué consiste la bisexualidad, que hay controversia, que si es o no una orientación sexual. Finalmente, los bisexuales sí forman parte de la comunidad LGBT. Yo creo que sí, porque tienen ahí sí, claro. Mira, la letra. Vaya. cada vez más hay espacios tanto sociales como políticos que las personas bisexuales han ido tomando para hacerse visibles. Claro. ¿No? Y también creo que hace rato no te contesté lo de las consecuencias, quiero traerlo. A ver. Y creo que tiene que ver mucho de pronto con consecuencias en lo psicológico, que aguas. Ahí no quiere decir que por tener una preferencia diferente tenga yo broncas psicológicas, sino más bien mucho de esto deviene justo por la represión que hay en mí, por la no aceptación, por la discriminación, y no per se por mi orientación o preferencia. Entonces puede ser de pronto depresión, de pronto ansiedad, de pronto muchos trastornos que tienen que ver con lo emocional, con el no sentirme recibido por las personas, no sentirme aceptado, no sentirme parte de esta realidad también. Claro. ¿Aquí qué podrías como recomendar o qué podrías comentar al respecto de... Yo creo que finalmente después de todo esto que nos has platicado, radica en la persona el hecho de que si le afecte o no lo que digan, lo que no digan, su propia existencia, ¿no? Ok, yo soy bisexual y pues así voy a estar y no me importa que no te guste o que no me importa que no le guste a mi mamá, a mi papá, pero pues yo soy así y así voy a ser. Sin embargo, no nada más creo yo aquí para el asunto. Uno pues decide ser, pero ¿qué pasa cuando el mundo no te deja ser? Exactamente. Fíjate, eso es bien importante, porque creo que sí es cierto que hay que, digamos, tomar como este empoderamiento de nuestra sexualidad, sea cual sea nuestra orientación, pero la realidad es que también de pronto necesitamos el vincularnos con personas que nos digan, ok, está bien, Exacto. no hay bronca con eso. Solemos pensar que la familia es la principal fuente de eso. La realidad es que a veces no. La realidad es que muchas familias suelen rechazar a las personas de su propia familia con orientación, con identidad o con conductas diferentes. Por eso me parece importante que si los padres o los hermanos pueden acudir también de pronto con un especialista para tener o terapia o tener información junto con la persona que tiene esta preferencia, es ideal. Y bien, si pasa que no hay aceptación, es necesario también ver que hay otras redes de apoyo. Claro. Creo que ese es un punto muy específico. En esta época en donde las tecnologías han avanzado tanto y la comunicación se ha estrechado tanto, pues no hace falta más que meterte a las redes sociales y hay un grupo que te puede echar la mano. Exacto, en primera o más instancia. cercanos, ¿no? Amigos, exacto. vecinos, gente que conozco que también tiene alguna otra orientación o alguna otra identidad. Y entonces justo comenzar a generar redes de apoyo desde Exactamente. Daniel Romero Muciño, psicólogo y sexólogo clínico, muchísimas gracias por esta plática. No, de qué, al contrario. Muchas gracias, Gerardo. Y a todas y todos ustedes que estuvieron con nosotros en este capítulo de Voces, Diversidad Sexual, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos en la siguiente.